afectuoso a todos los simpatizantes y público en general desde la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia, con sede en Bogotá, Colombia. Fraternidad que tiene sedes en varias ciudades de Colombia y preaulas, así como una en Venezuela. Damos entonces ese cordial saludo a quienes se encuentren en las distintas ciudades y en las demás latitudes del mundo. Sea público general o simpatizantes, dando gracias desde luego a las divinas jerarquías y a las inteligencias divinas para que nos ayuden a comprender estos sagrados misterios, estas divinas enseñanzas que nos ha proporcionado la fraternidad a través de esta plataforma virtual, para que la luz de Cristo inunde nuestras almas, llene de luz las aulas, las preaulas de toda la fraternidad en el mundo, para que los simpatizantes tengan y puedan inteligenciar, comprender estas divinas enseñanzas y para que esa luz de Cristo llegue también hasta sus familias, porque ustedes como simpatizantes, como alumnos y público en general, se convierten en un faro de luz en sus barrios, en sus ciudades, en sus oficinas, en sus empleos, al lado de sus compañeros, en sus familias. En el día de hoy haremos una maravillosa lectura del concepto Rosacruz del Cosmos del maestro Max Heindel. Igualmente estaremos haciendo un comparativo de estos magníficos temas con la obra del maestro Israel Rojas Romero, nuestro mentor, el maestro Ragosini, nuestro fundador de la Fraternidad Rosacruz Antigua en Colombia. El misterio del Gólgota y la sangre purificadora. Debemos advertir cariñosamente a todos los simpatizantes y público en general la importancia y especial cuidado en este tema tan delicado y tan difícil como lo ha asignado, como lo ha manifestado el maestro Ragosini, para poder comprender estas divinas enseñanzas. Y no nos vamos a desesperar, no nos vamos a angustiar si los temas de hoy son pesados, porque debemos comprender que apenas estamos iniciándonos en estos, los llamados misterios, que dejan de ser misterios si a partir de hoy los comprendemos como debe ser. Entonces no nos desesperemos. El maestro Ragosini se leyó el concepto Rosacruz del Cosmos 20 veces, o sea que tal vez pasó por más lecturas, más de 20 de este tema que vamos a ver en el día de hoy, y él dice en sus escritos que cada vez aprendía más, que cada vez lo comprendía más. Entonces, hoy vamos a entender lo que podamos y tal vez muchos de ustedes ya lo entienden. ¡Qué maravilla! Y estoy seguro que sí. En la fraternidad tenemos compañeros, hermanos muy adelantados ya. Y para el público, entonces no nos desesperemos, que ya llegará el momento en que vamos entendiendo. Igual sucede con los niños, desde la edad escolar, a un niño que apenas sabe qué es desde la primaria, cuando apenas sabe qué es la fórmula del agua, llega contento a contarle al papá que ya sabía hacer agua, H2O. Pero entonces a este niño nosotros no podríamos empezar a hablarle ya de bioquímica, de cómo se integran esos procesos químicos y biológicos, o como por ejemplo empezar a hablarle del metabolismo de la glucosa en nuestro cuerpo. Imagínense, así estamos nosotros, apenas aprendiendo, ahí vamos escalando de grado en grado hasta que entendemos estas divinas enseñanzas, esta luz maravillosa de qué es el Cristo, quién es Jesús de Nazaret. Un niño que apenas está aprendiendo a sumar, ¿cómo le vamos a hablar dizque de polinomios, de sacar raíz cuadrada a un polinomio, o de funciones logarítmicas, o de geometría euclidiana? Entonces, entendamos que si nosotros nos aterramos
con esas comparaciones, eso puede suceder con nosotros. Tengamos paciencia para entender y comprender estas enseñanzas, sobre todo cuando tenemos muchos, problemas desde la niñez a través de dogmas que nos han impregnado. Entonces, dicho esto, vamos también a advertir que vamos a analizar en el día de hoy. Hoy nos llevaremos unas joyas maravillosas de sabiduría. Como decían, nos vamos a llevar unas joyas muy lindas para nuestras casas. Vamos a entender, a despejar qué es el Salvador, si Cristo es nuestro Salvador, qué es el misterio del Gólgota, qué es que la energía espiritual de Cristo, qué es la esencia espiritual de Cristo, qué es la divina energía de la vida, quién es el Nazareno, qué es el Cristo, cómo podemos fabricar incienso, mirra y oro en nosotros, cómo podemos lograr la cristificación o cómo podemos lograr la transfiguración. Tal vez no nos hemos dado cuenta y hay personas tan nobles que se están cristificando sin saberlo. Hoy recibiremos entonces estas maravillosas claves que nos ha dejado los maestros, el maestro Max Heindel y el maestro Israel Rojas Romero, el gran Ragosini. Entonces, aquí tenemos a nuestro maestro Ragosini, fundador de la Fraternidad Rosacruz en Colombia, quien maravillosamente nos trae estas explicaciones de lo que es estos capítulos del concepto Rosacruz del Cosmos. Vamos primero a hacer este pequeño repaso de lo que es nuestra Fraternidad Rosacruz y cuál es su propósito para llegar a donde vamos a ir. Es una fraternidad de hombres y mujeres de todas las razas y credos, estudia el desarrollo de la sensibilidad humana y la conciencia. Aquí vemos qué es conciencia, aprendamos a escribirla de una vez, a veces la escriben sin S, intermedia. ¿Está consciente o se murió? ¿Está consciente o está...? Ese sería una. Pero conciencia con S es de sensibilidad del ser, para lograr la relación alma-Dios, para comprender el ser, lograr la regeneración del ser humano. Es una escuela ecléctica, o esto quiere decir que no es dogmática. O sea que investiga las diferentes concepciones espirituales, las teorías de la creación en diferentes épocas. Y con esta advertencia, sin adoctrinamientos, está libre de compromisos personales o económicos y se basa no en la fe irracional, sino en la búsqueda de la verdad. Hoy vamos a asomarnos un poquito a esas parcelas del conocimiento, a lo que es la verdad. Nuestro compromiso es enseñar el camino de la cristificación sin dogmas. Entonces, dicho esto, como nos advierte que sin dogmas, para poder entender ese capítulo maravilloso de qué es el Gólgota y qué es la sangre purificadora, nuestra intención entonces es que para podernos librar de los dogmas, decimos que dogmas son doctrinas que enseñan como firmes y sin poner en duda la religión por la fe, no por la verdad. Son postulados de una religión que no admite discusión. Esos son dogmas. Son teorías inobjetables. Deben ser acatadas y aceptadas. Estamos hablando de organizaciones que trabajan con dogmas. Deben ser aceptadas y acatadas, entiéndase o no se entiendan. Deben ser practicadas. Siempre la base de ellos es la fe. Inclusive dice que creen ciegamente, sin ninguna comprobación. ¿Y qué decir, hermanos simpatizantes, cuando hay grupos religiosos que dicen que son infalibles? Para eso entonces, ya nosotros despejado y entendido qué es dogmas, para podernos liberar un poco aquí y entender el tema del día de hoy,
tenemos estos dos escenarios. Un personaje como es Jesús de Nazaret. ¿Quién es él? ¿Es un avatar o avatar, como lo quieran pronunciar? ¿Un adepto? ¿Es una santidad? ¿Un hombre muy puro? Él vino fue a indicarnos el camino del amor, de la superación y de la cristificación. Y el Cristo es el alma del mundo, el segundo aspecto del verbo creador. Es la energía espiritual, es el amor universal. Entonces, ¿qué nos dice el maestro Max Heindel? Él dice que sobre el misterio del Gólgota, que durante los últimos 2000 años se ha escrito sobre la sangre de Cristo, que ha sido ensalzada desde el púlpito como el remedio soberano del pecado, el único medio de salvación y de redención. Pero si las leyes del renacimiento y de consecuencia obran de tal manera que los seres evolucionantes recogen lo que han sembrado, y si el impulso evolutivo está constantemente elevando a la humanidad cada vez más alto hasta alcanzar por último la perfección, él pregunta y nos ayuda a hacer este cuestionamiento. ¿Dónde está pues la necesidad de redención o de salvación? Y si así fuera, si la necesidad existiera, ¿cómo puede la muerte de un individuo? Pues él se refiere a la muerte del Nazareno. Y él dice, ¿cómo puede la muerte de un individuo ayudar al resto de la humanidad que vino a salvarnos? ¿Sí? ¿No sería más noble, sí, que ese individuo, no sería más noble que ese individuo sufriera las consecuencias de sus propios actos para que ocultarse detrás de otro? Estas son algunas de las objeciones que se hacen a la doctrina de la reparación de los pecados, de la sustitución y redención de la sangre de Cristo. Cristo, el iniciado. Ustedes están viendo la pantalla completa. ¿Sí? Cristo, el iniciado más elevado del periodo solar, es quien tiene a su cargo la tarea de enviar ese impulso. El impulso que refleja Jehová fue emitido por Cristo, quien preparó así la tierra y a la humanidad para su admisión. Él nos envía los impulsos espirituales. La vida superior, o sea, la iniciación, no comienza hasta que comienza el trabajo en el cuerpo vital. El medio empleado para ponerle en actividad aquí no empieza a darnos claves, unas claves maravillosas que nos deja el maestro Ragosini y que las vamos a aprovechar en el día de hoy. Que comienza entonces con el trabajo en el cuerpo vital. El medio empleado para ponerle en actividad es el amor, el altruismo. Y él nos dice, el maestro Max Heindel, que se ha abusado mucho de esta palabra amor, que se ha abusado mucho de esa, no sabe ni siquiera qué es la palabra completa. Muy bien. Jesús el Nazareno surgió del cuerpo. Jesús el Nazareno, la misión de Cristo, además de salvar a los perdidos, fue la de hacer posible la iniciación para todos. Por lo tanto, Jesús no fue un levita, él no fue ninguno de ellos, ¿sí? Él surgió del pueblo común y corriente, no de una clase de instructores. Sus enseñanzas fueron superiores a las de a la de Moisés. Las enseñanzas que él nos dio fueron superiores a las de Moisés. Bueno, muy bien. Entonces, Cristo no negó a Moisés, ni a la ley, ni a los profetas. Por el contrario, confirmó a todos sus predecesores, pues indicaban a aquel que debía venir. Dijo al pueblo que esas cosas habían servido sus propósitos ya y que en adelante el amor debía suceder a la ley. Cuando la sangre fluyó en esos centros del gran espíritu solar,
Cristo se liberó del vehículo físico de Jesús. Vamos a entender lo que hasta ahora es ese misterio. Y cómo así que Jesús no es Cristo y Cristo, vamos a entenderlo. Cuando la sangre fluyó de esos centros del espíritu solar, el gran espíritu solar Cristo se liberó del vehículo físico de Jesús y se encontró en la tierra con sus vehículos individuales. Los vehículos planetarios ya existentes fueron compenetrados por sus propios vehículos y en un abrir y cerrar de ojos, él difundió su propio cuerpo de deseos en el planeta, lo que le permitió desde entonces trabajar sobre la Tierra y sobre la humanidad desde adentro. En aquel momento, una oleada tremenda de luz espiritual, cuando nos explican pues que en los sitios donde fue herido Jesús de Nazaret, fue que fluyó el gran espíritu solar, liberó lo que es el Cristo. En aquel momento una oleada tremenda de la luz espiritual solar inundó la tierra. El velo del templo se rompió, ese velo que el espíritu de raza había colgado ante el templo para resguardarlo de todos menos de los pocos elegidos. Y desde entonces el sendero de la iniciación quedó abierto para todo el que quisiera entrar en él. Por lo menos en lo que concierne a los mundos espirituales. Esa oleada transformó las condiciones de la tierra como un relámpago, pero las condiciones densas y concretas son por supuesto afectadas mucho más lentamente. Como toda vibración rápida e intensísima de luz, esa gran oleada de luz cegó al pueblo por su brillantez fulgurante, y por lo tanto se dijo que el sol se había oscurecido. Lo opuesto fue precisamente lo que sucedió, o como nosotros decimos popularmente, nos encandiló. El sol no se había oscurecido, sino que brillaba como glorioso esplendor. Fue el exceso de luz lo que cegó al pueblo, y únicamente cuando la tierra absorbió el cuerpo de deseos del brillante espíritu solar, la vibración bajó a una intensidad mucho más normal. La expresión, la sangre purificadora, la sangre purificadora significa que la sangre que fluyó en el Calvario está ligada al gran espíritu solar, quien por ese medio se aseguró su admisión en la tierra misma y desde aquel momento es su regente. Él difundió su propio cuerpo de deseos por todo el planeta, purificándolo, así de todas las viles influencias que habían se desarrollado bajo el régimen del espíritu de raza. Bajo la ley, todos pecaban. Aún más, no podían ser ayudados. No habíanse desarrollado hasta el punto en el que pudieran obrar con rectitud por el amor. La naturaleza pasional era tan fuerte que para ellos era imposible dirigirla. Por lo tanto, sus deudas engendradas bajo la consecuencia habían adquirido unas proporciones colosales. La evolución hubiera demorado terriblemente y muchos habrían quedado perdidos para nuestra oleada de vida. Ni se les hubiera prestado, ni si no se les hubiera prestado ninguna ayuda. Por lo tanto, Cristo vino para buscar y salvar a los que estaban perdidos. Él limpió los pecados del mundo con su sangre purificadora, lo que le permitió entrar en la tierra y en la humanidad. Cristo purificó esas condiciones y a Él le debemos el que podamos atraer nuestros cuerpos de deseo de materia emocional, mucho más pura que antes. Y Él continúa trabajando para ayudarnos, haciendo a nuestro alrededor un ambiente cada vez más puro. Ciertamente, Él también es el regente del sol, también y desde mucho antes de la era solar. También es el regente del sol y por lo tanto solo está confinado parcialmente a la Tierra. Pero sin embargo, las limitaciones producidas por las lentísimas vibraciones de nuestro planeta denso
deben ser insoportables. Si alcanzamos a ver la diapositiva, pues como nos explica cómo podemos atraer esa materia emocional. Y cierra esta diapositiva, como lo dice el maestro, ayudando a quienes invocan su nombre. Si hubiera Cristo Jesús muerto simplemente, hubiera sido imposible para él ejecutar esa obra. Pero los cristianos tienen un Salvador resucitado, uno que está siempre presente para ayudar a todos los que invoquen su nombre, habiendo sufrido como nosotros en todo y conociendo plenamente todas nuestras necesidades. Olvida todos nuestros errores y fracasos mientras continuamos luchando y tratando de vivir una buena vida. Debemos tener siempre presente que el único fracaso verdadero es dejar de luchar. Ese es el único, pues, que nos advierten que sería un completo fracaso. Al respecto, nuestro maestro Ragosini nos explica en su maravillosa obra, sí existe el misterio del Gólgota. Ya él entra a explicarnos los 2 capítulos que leímos. Sí existe ese misterio del Gólgota. Y mire cómo empieza entonces a descorrer el velo, a enseñarnos qué quiere decir eso. Gólgota quiere decir calavera. Y es allí donde se sacrifica en nuestro cráneo, ¿sí? La sensibilidad, es allí donde se sacrifica el Cristo en medio de 4 estados, de 4 elementos, de 4 modos de la naturaleza, porque allí donde en el cráneo está la evolución intelectual, está el sistema nervioso cerebroespinal que constriñe la energía crística o energía del amor universal. La sacrifica a través de los deseos y de las emociones. Ese es el sacrificio que hacemos. A través de las pasiones, de los intereses. En una palabra, se sacrifica a través del egotismo. Ese es el misterio de la calavera. Ese es el misterio del cráneo, donde sacrificamos la energía espiritual del Cristo, que es una energía del amor universal, de la sensibilidad, de altruismo, de armonía, de belleza y de bien. O sea que dentro del cráneo del hombre y de la mujer es donde tenemos todas estas maravillas para desarrollar amor, sensibilidad y altruismo, armonía, belleza y bien. Constantemente eso está sucediendo en nuestra naturaleza, o sea que eso sucede a diario. Seres de muy poca evolución que no nos hemos liberado todavía de las cadenas que producen esa esclavitud del egotismo. Entonces, lo que nos invita a la fraternidad a desarrollar el recto pensar, el recto actuar y el recto sentir. La fuerza del amor universal en los centros del cerebro que están controlados por el mundo emocional o mental, ese es el misterio del Gólgota. Y razón tiene el concepto, dice el maestro Ragosini, al decir que la palabra salvación no es aplicable, puesto que salvar a alguien sería una tremenda injusticia. Y vamos a ver cómo nos va llevando a esa gran verdad. Vamos rompiendo pues paradigmas. Nos enseñaron fue otra cosa, ¿sí? Desde niños nos decían otra cosa. Entonces ahora vamos a ir entendiendo. Esa palabra salvación no existe. Como inexplicablemente o lastimosamente muchas personas dicen que se confesaron y que ya, y salen contentos tal vez a hacer las mismas hechorías porque entonces ya dice que les fueron perdonados los pecados. Entonces por eso dice, alguien tiene que no existe esa palabra salvación, no es aplicable puesto que salvar a alguien sería una tremenda injusticia. La persona salvada ni sabría entonces el alcance obtenido con esa liberación espiritual y ni siquiera sabría cómo utilizarla.
nos dice el maestro Ragosini. Él no sabría qué pasó en él. Por lo tanto, la palabra salvación desde el punto de vista científico, filosófico y esotérico es completamente absurda. Nadie puede salvar a nadie. Si utilizamos otra palabra, él dice que utilizando otra palabra podríamos entender la importancia que tiene para la humanidad el avatar como Jesús. Y hay una palabra muy usada en la electricidad. El maestro Ragosini nos dice que esa palabra es la inducción, que la gente sensible puede ser inducida por la energía mística que dejó el Señor de Nazaret. Él nos dejó esa energía, el Señor de Nazaret y cualquier otro ser que haya desarrollado ese poder. No podemos decir que totalmente no, pues, sí. El mismo Jesús afirmó, dijo, lo que yo hago, lo podéis hacer vosotros y aún más. Siendo él un iniciado, un adepto, él no nos podía mentir. Entonces no son palabras vanas, son hechos rigurosos. Esa energía de Cristo desenvuelta en la entidad llamada Jesús de Nazaret, vuelvo y repito, la energía de Cristo desenvuelta en la entidad llamada Jesús de Nazaret podía inducir a todos aquellos que poseyeran sensibilidad adecuada y no se les podía salvar, sino inducir a que siguieran el camino de la superación, del desenvolvimiento, perdón, del ennoblecimiento o de la espiritualización del ser, de la cristificación, que es una energía omnipresente. Un gran ser puede inducir a las almas sensibles para que sigan ese camino del desarrollo interno. El Señor Jesús de Nazaret no vino por lo tanto a salvar. Esos son inventos de las religiones ortodoxas y de las religiones exotéricas, nos advierte el maestro Ragosini. Religiones que no tienen trascendencia. Él fue a mostrar el camino de la superación, porque fue un hombre demasiado avanzado en la evolución y había logrado la cristificación, es decir, la unificación relativa del logo solar con su ego interno. La sangre purificadora es una instrucción, nos dice el maestro Ragosini, es una instrucción difícil, muy difícil para nosotros, porque estamos demasiado coercionados por las ideas dogmáticas, la definición que vimos ahora. Por eso estamos muy coercionados y ideas que nos han metido en la psiqui desde que éramos niños. Y ahora como adultos, muy difícil liberarnos de esas sugestiones. Por eso no es fácil y es una lucha verdadera, tenaz, persistente. Él nos advierte para poder salir de esas sugestiones. Él dice que inclusive conoce a hombres de muchos títulos universitarios y de muchas academias que vienen con esos dogmas en su formación y a pesar de esos títulos y de todas esa vida enconada que llevan, ellos son ridículos en la manera de conceptuar cuando se trata de tener que conceptuar algo sobre el sentido espiritual de la vida y que en esa manera se ridiculizan porque no saben dar esas explicaciones y por lo tanto es verdaderamente vergonzoso. Y pone el ejemplo como una mujer campesina, un señor del común y corriente, del que sabemos que no tiene títulos universitarios, puede manejar más sensibilidad y conciencia y cómo puede esa persona que se ha soltado de que no tiene esos ligámenes o esos dogmas, cómo puede manejar la sensibilidad y cómo puede él entonces apreciar la naturaleza. Y entonces en ese sentido nos dice que debemos, para inducir a las almas sensibles, para seguir el camino del desarrollo interno. Por eso él nos invita a conocer la verdad. Conociendo la verdad seremos libres.
Nada nos ganamos con toda la intelectualidad, pero está parcializada. Estamos segmentando la parte material con la parte espiritual y por eso son más intelectuales que espirituales. Buscando la verdad, ella nos hará libre, nos llevará a la cristificación porque suelta esos dogmas, esos ligámenes emocionales y nos va colocando en el conocimiento real de las cosas, del sentido, de la belleza y de la vida. Cuenta otra experiencia que él tuvo una oportunidad de conocer a un señor del sur de la India sin dogmas, sin ninguna creencia ni sugestiones ambientales. Dice que su raza y su pueblo, solo su padre hablaba de cómo vivir la vida, agradeciendo a la naturaleza. Él vivía feliz de estar viendo el paisaje, vivía con un sentimiento filosófico de la vida, ese caballero educado y formado así, él no pedía nada, siempre agradecía a la naturaleza todo lo que le proporcionaba, el alimento, la luz, el calor, siempre estaba en completa admiración y en completa contemplativa. Sentía el valor esencial de las gentes. Entonces nos cuenta el maestro Ragosini que quien así lo hace verdaderamente se está cristificando sin saberlo, sin tener filosofía de cristificación, sin tener especulaciones de inteligencia, sino un sentido propio de la naturaleza y de la vida. Le agradece al agua, al arroyo, al paisaje, al sol, a la luz, al aire, todo lo que necesitamos, agradece todo esto, lo que tenemos para poder vivir. Agradece el fruto del árbol, el paisaje, agradece un amanecer, un atardecer. Nos dice el maestro Ragosini que precisamente esto es la esencia espiritual del Cristo, sentir y amar, que todas esas cosas son parte integrante de la divina energía de la vida. Entonces, la sangre del Nazareno fue derivada de su cuerpo, fluyó hacia la tierra y el cuerpo de Zeus quedó, en cierta manera, confundido con el magnetismo de la tierra y facilitó la inducción de la parte espiritual. Sí, él dice que está completamente de acuerdo con todo esto como inducción, pero no como salvación. La salvación, explica, tiene que realizarla cada quien en la intimidad de su naturaleza. Cada quien se encarga pues de hacer su propia salvación. Tiene que elevar el fuego creador de la vida. Por la práctica, aquí nos da una clave maravillosa el maestro Ragosini. Con la práctica de la contemplación y la devoción, del amor y la belleza, porque este es realmente el único camino de su utilización del fuego creador. Qué maravilla este regalo, esta joya de sabiduría que nos está dando la escuela Rosacruz Antigua con estas enseñanzas del maestro Ragosini. Ese fuego de la existencia que al no sublimarnos, si no lo sublimamos, nos mantiene esclavizados a través del mundo emocional. El espíritu humano es conciencia, pero la emoción destruye la conciencia. Eso es otra cosa que nos invitan a poner cuidado. ¿Por qué? Pues la emoción destruye la conciencia. En un momento determinado de la vida que nosotros tengamos que encarar un problema, el que no sale corriendo y no lo afronta, lo afronta con violencia. Así que la sangre de Cristo no existe. Por eso se advirtió que teníamos que poner mucho cuidado en esta conferencia porque íbamos a descubrir algo maravilloso, como el decir, la muletilla o las invocaciones de muchas personas. A veces dicen algunas frases muy devotas y dice, bueno, mijo, que la sangre de Cristo lo cubra. Es cuestión no más de precisión. La sangre de Cristo no existe. ¿Por qué?
Ya ustedes se están preguntando, ya sé por qué no existe. Y nos dice el maestro, porque el Cristo, siendo una poderosa energía, no tiene sangre. Ya vimos que es Jesús de Nazaret y que es el Cristo. No tiene sangre. La sangre de Jesús fue derramada por los centros que, según el señor Meissender, son los 7 puntos esenciales del cuerpo vital, que es una condensación o fijación del Espíritu de Cristo. Son las curvaturas de los pies, las 2 curvaturas de las manos, el entrecejo, el corazón, centro generativo. Allí es donde están los 7 principios del logo solar hecho Cristo. En este sistema de esos puntos fue liberada la sangre del Nazareno para que el cuerpo de deseos pudiera mezclarse con el cuerpo de deseos de la tierra y se liberara un tanto la energía coercitiva de la acción espiritual del Cristo, porque aquello no permitía la total liberación. Pero, y se pregunta, ¿pero será necesario que nosotros con una cuchilla de afeitar entonces nos abramos esos centros? Y él explica, eso es figurado. Lo que nos libera es el trabajo espiritual. Eso es lo que nos libera, el trabajo espiritual, el trabajo psíquico, la sublimación, que ya vemos cómo se sublima el fuego creador de la vida. Eso es lo que está dando poder vital a esos centros. Eso es lo que está dando el poder vital. Cristo es una poderosa energía que no tiene sangre. La sangre de Jesús fue derramada por los 7 puntos esenciales del cuerpo vital para que el cuerpo de deseos pudiera mezclarse con el cuerpo de deseos de la tierra, lo que ya dijimos. Queda explicado. El trabajo psíquico del fuego creador. Por eso la pentalfa ha sido considerada como el símbolo exacto del hombre armonizado. La pentalfa, la estrella de 5 puntas. No es del hombre armonizado, no del hombre perfecto, armonizado, ¿sí? Se habla mucho del hombre perfecto. No, no hay perfección. Existe una superación constante, pero no hay perfección. Y pregunta, sigue con estos interrogantes aclarándonos y despejando los propósitos que nos pusimos desde que iniciamos, ¿sí? Que Cristo Jesús vino a traer salvación. Siempre decimos eso, ¿no? Yo estoy tranquilo porque Cristo fue el Cristo me salva. Lo que dicen las religiones ortodoxas, ¿sí? De que Cristo nos ha salvado, de que Cristo nos ha salvado. Y entonces Él siempre nos advierte muy enfáticamente, Maestro Ragosini, si somos unos miserables llenos de odio, de envidia, de celos y de todas aquellas vulgaridades que indican que tenemos completamente sometido el Espíritu de Cristo y no lo dejamos expresarse. Cristo es el espíritu de caridad, de altruismo, pero esa raza coercitiva de nuestro cráneo, monte de la calavera, ¿sí? No permite que el sentimiento divino que emerge de las esferas internas, de los mismos órganos sensitivos que nos ha proporcionado el Logos, no permite que pueda aflorar verdaderamente. Ahí está la gran dificultad. Así que la sangre que haya purificado el mundo no se ve por parte alguna esa purificación, pero que liberó su cuerpo emocional, soltando las partículas que le unían materialmente al alma del cuerpo del planeta, es algo diferente. El Señor Jesús fue un inductor para las almas sensitivas que quisieron transitar el sendero de la espiritualización del ser y de la superación altruista. ¿Cuál era la doctrina del Nazareno? Pregunta él. ¿Cuál era la doctrina de él? Pues en que os améis unos a otros, probaréis que son mis discípulos. Discípulos del Cristo. Aquí nos advierte, es del Cristo, no de la personalidad humana conocida como Jesús. Este capítulo nos está hablando únicamente del poder limitador de la mente y la emoción que la mente produce en la naturaleza del hombre, para no dejarlo exteriorizar el sentido espiritual del Cristo, y por eso debemos trabajar en el sentido de cambiar el estado interno, para que
podamos ser más altruistas de pensamiento, de sentimiento y de obra. Siendo más generosos, entonces, eso nos conduce a la espiritualidad, porque eso es espiritualizarse, eso es lograr esa divina vida interior en su altísima, que en su altísima escala alcanzó el Señor Jesús. Así que el misterio del cráneo y la calavera no es un misterio. Les dije que era un misterio, ¿sí? Y aquí nos recuerdan, no es un misterio. ¿Por qué ya no es un misterio? Porque cuando se entiende, cuando no se entiende es un misterio, pero como ya lo entendemos, entonces ya no lo es, ya nos ha liberado de lo que llamamos un misterio. Es simplemente el camino de Cristo que el Señor Jesús resumió en una sola palabra. Caridad, caridad, caridad. Es amar al prójimo y esta práctica debe liberar un tanto el monte de la calavera. Allí hay una cruz exacta que representa la fuerza de los 4 elementos, porque en verdad lo que se relata en la vida del Nazareno es la alegoría del esoterismo más profundo que se ha dado a la cultura occidental. Pregunta, ¿será posible que el sacrificio de un hombre liberara a toda la humanidad? Como nos han dicho siempre eso, en nuestros dogmas que nos han enseñado, que Él se sacrificó y nos liberó. Sería el colmo de la injusticia, nos dice el maestro Ragusini. Es el colmo de la injusticia, porque nadie habría conquistado nada por sí mismo. Jesús vino a mostrar el camino de la liberación y de la liberación de la conciencia, del engrandecimiento espiritual. Y Él dijo, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Para libertar el sentimiento místico de la vida, enseñó el sentido de la caridad. Aquí nos dan unas claves maravillosas. El sentido de la caridad y del altruismo. Para liberar el espíritu del juego, el Espíritu Santo dejó la ciencia de la sublimación del ser. Él era en verdad un gran instructor y modelo para la humanidad. Así es y así será. El Cristo es una energía omnipresente que la deducimos a través del servicio desinteresado. Entonces, qué maravillosa esta clave, que por primera vez la Fraternidad Rosacruz nos permite acceder a ella, a los nuevos alumnos, a los simpatizantes. Esta es una clave. Entonces, si preguntan, ya no tenemos dogmas y somos capaces, los intelectuales y los que no hayan tenido oportunidad de estudiar, van a saber definir estas grandes verdades espirituales. Y entonces yo, ¿cómo sé cómo se deduce el Cristo? Ahí está fue la clave que nos dio. El Cristo es una energía omnipresente que la deducimos a través del servicio desinteresado, del amor a la naturaleza, del amor a la vida infinita. Así es como esa energía se expande, dice el maestro Ragusini. Es una energía omnipresente que la deducimos por el servicio desinteresado, amor a la naturaleza, amor a la divina vida infinita. Esto es una maravillosa tríada de alta espiritualidad para desarrollar conciencia que hemos aprendido hoy, lo que nos vamos a llevar para la casa, para nuestras mentes. Buscando la verdad, desarrollamos conciencia. Para desarrollar el sentido crístico, esa acción constante de la caridad. Para la liberación del fuego creador de la vida, la sublimación. Y de esta entonces vamos a acabar de complementar en la parte final, no sea que nos tengamos que devolver, oye, ¿y qué sentido crístico? Ah, eso es cristificación. Vamos a entender entonces cómo así, el sentido crístico. Ah, ¿y qué es sublimar? Entonces, ¿para qué es la sublimación? Ahí está, esa definición de esa clave. Jesús nació admirado por unos reyes. Nos recuerda el maestro Ragusini, que esos reyes eran unos sabios iluminados que habían descubierto, y ellos descubrieron que iban a ser un ego muy poderoso. Entonces ellos se fueron y llevaron tres importantes elementos de los cuales nosotros también podemos deducir.
Ellos se presentaron ante ese gran ego y les ofrecieron incienso. Como ya sabemos qué es sublimación, lo acabamos de ver, nosotros podemos, el incienso es la sublimación del fuego creador de la vida que asciende desde el centro generativo hacia el cosmos para unirse con el alma del mundo. El alma del mundo. Dijimos que ¿quién es el alma del mundo? El Cristo. Le ofrecieron mirra, que es aquella energía que se va a fundir y a transformar lo que nosotros fundimos y transformamos. Es la mirra. Y el otro es el maravilloso oro que le ofrecieron, símbolo viviente de la perfección del Cristo solar, ¿dónde? En el corazón del hombre. Incienso, mirra y oro. ¡Qué maravilla estas divinas enseñanzas! El espíritu de Cristo dice que para despertar el sentimiento místico nos dejó el sentido de la caridad y del altruismo. Para liberar el fuego, el Espíritu Santo nos dejó la ciencia de la sublimación del ser. El espíritu de Cristo, porque el ego Jesús logró la inmersión en el sentido universal de la vida y entonces se iluminaron todos sus vehículos. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, iluminar los vehículos, ¿sí? No hay salvación, hay superación constante. Que el Señor Jesús nos redimió. Lo que preguntamos al iniciar la conferencia, sí. ¿En verdad Cristo nos redimió? Nos dice el maestro Ragosini. Basta ver la miserableza de nuestras vidas para entender que no es así. ¿Para qué engañarnos con tan ingenuo y tontamente? La palabra salvación es absurda. Pero si usamos la palabra inducción y decimos que Jesús vino a inducir a las almas para que iniciáramos y siguiéramos el trabajo espiritual, es diferente. ¡Qué maravilla! ¡Qué responsabilidad la que tenemos nosotros mismos! A mí nadie me ha venido a salvar. En determinados momentos de la vida, cuando pensamos en la grandeza del Nazareno, se iluminan nuestras almas verdaderamente al ver ese ego tan extraordinario que trabajó a través del tiempo y del espacio. Esa es la cristificación. Entonces, ¿cómo llegamos a la cristificación? Cristificación es educir la parte interna de nuestro ser, el lado espiritual de la vida, y esta es la transfiguración. Ahí pasamos a otro escenario más hermoso todavía. ¿Recuerdan la transfiguración de Jesús, del Cristo, cuando subió a los cielos, ascendió? Esa es el lado espiritual de la vida, la transfiguración, cuando el ego no tiene ya la personalidad, sino solo la individualidad y se unifica con el sentimiento de la vida universal, es porque se ha verificado la cristificación que la alegorizan maravillosamente en este hecho de la transfiguración. La transfiguración verdadera, dice, hay transfiguración verdadera, porque la figura cambia. Basta ver a alguien que recita lo que siente en el corazón, vemos que se embellece, que se convierte en algo distinto. Cuando el hombre pueda sentir, y entonces nos deja una esperanza el maestro Ragosini. Mire que esto sí es posible. Aquí, ahora, esto es posible. Dice, cuando el hombre pueda sentir y vivir la divina armonía de belleza interior del alma, comulgando con el infinito y amando a todos los seres, verdaderamente hay una transfiguración y hay una superación increíble en la naturaleza del hombre. O sea que eso es posible para nosotros, alcanzar la transfiguración, y muchos ya lo pueden estar en estas maravillosas escuelas que enseñan estas grandes verdades. En resumen, la sangre derramada por Jesús fue una manera de infundir su cuerpo vital y de deseo sobre la tierra para que liberando al hombre pueda inducir la energía divina del Cristo, no la salvación. Aquí nos ya está haciendo ya un resumen, ¿sí? La inducción.
La inducción es algo maravilloso desde el punto de vista moral. Es tratar de sentir y vivir la vida de otros seres. Lo que significa inducción es la ciencia electrónica. En la ciencia electrónica lo que significa inducción es que nos facilita la comprensión de ella. Por ejemplo, si estamos en compañía espiritual de un hombre espiritual, nos sentimos bien cuando estamos conversando con una persona espiritual, pero nótese que cuando estamos hablando con una persona más bien de una energía un poquito grosera, siempre nos sentimos incómodos. Entonces dice que inducción es lo que realmente el Señor Jesús hizo con la gente. Y él pone un ejemplo, dice que muy trivial, sobre cómo la inducción no se puede verificar sino en almas nobles. Parece, ya sabemos que cuando uno quiere sembrar semilla, tenemos que poner mucho cuidado porque a veces no hay como espacio para hablar del tema y por eso él dice que es que eso no se da sino frente a almas nobles. Y el ejemplo que pone es el de Judas, cuando traicionó a Jesús de Nazaret, lo traicionó por unas monedas. Él explica que en Judas no había ocurrido todavía la inducción porque esa alma no estaba todavía preparada para sentir las divinas armonías. En conclusión, la salvación no existió, dice el maestro Ragosini, sino la inducción de energías. Para hombres como Juan, que supieron sentir con mayor profundidad la sabiduría y la armonía de su maestro, y supo inducir a la humanidad a pensar y sentir de igual modo a través de su maravilloso evangelio del amor y del verbo de vida. Esa es la explicación que nos ha dado el maestro Ragosini del capítulo del concepto Rosacruz del Cosmos. Sinceramente, los invito a que sigan continuando con estas divinas enseñanzas que la Fraternidad Rosacruz nos está brindando en las clases de los sábados a las 4 de la tarde para todos los interesados, no solo simpatizantes y alumnos de la parte interna, sino para el público, quienes quieran traer y asomarse, como los que ya quedan como aguijoneados con la duda, aquí son bienvenidos para la explicación y revelar estos llamados misterios. ¿Se animan ustedes a estas clases para lograr el desenvolvimiento de la conciencia y de los diferentes estados de la evolución para ir logrando poco a poco ese medio de liberación a través de la verdad, el sentimiento espiritual y crístico de la existencia? Los invitamos de todas formas a que nos sigan acompañando con estas divinas enseñanzas y como resumen, pues muy bueno tener en cuenta antes de entrar al otro espacio de preguntas y de cómo socializar el tema hasta donde lo podamos entender. Quiero recordarles entonces que lo que hemos visto ya para muchos puede que ya no sea un misterio. Ya entendemos qué es el significado del Gólgota. Sí, todos tenemos un cráneo y es allí entonces donde el hombre sacrifica esa energía espiritual del Cristo. Que Cristo es una energía, el amor universal, la sensibilidad, el altruismo, la armonía, el culto a la verdad, a la belleza, el bien, para librarnos de esas cadenas desde hoy, sacrificando esa energía de Cristo, en nosotros enfrentándonos como héroes, enfrentar ese egotismo, siendo líderes de nosotros mismos, yo mismo, hasta que podamos decir que somos nuestro propio maestro. Otra reflexión muy importante como resumen es que el maestro Ragosini nos dice y nos ayuda a detectar esos síntomas cuando en la sociedad o en nosotros podamos vivir esa divina armonía de la belleza interior del alma, cuando estemos comulgando con el infinito, amando a todos los seres. Él dice que habrá una superación increíble del hombre. Verdaderamente habrá una transfiguración en cada uno de nosotros. Para terminar, ahora sí, pues, muchos agradecimientos a todos los asistentes, de parte de la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia, a ustedes que
con esta intención de asomarse a estas maravillosas conferencias, quiere decir que están buscando la verdad, se están asomando, quieren encontrarla. Y como eso es responsabilidad de cada uno, debemos seguirla buscando. Por eso anímense a continuar con estas divinas enseñanzas, que si ustedes están aquí es porque tienen el poder y la voluntad. Siéntanse y califíquense ustedes mismos de que ya son unos buscadores, porque están mirando más allá de lo que siempre les habían contado. Muchas gracias y esperamos entonces que continúen con el resto de la socialización. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermano, muy interesante.